Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Rachel? ¿Todo bien? Súper, súper. ¿Y vos cómo te encuentras? Muy bien, el día de hoy, bueno, ya lo vieron en el título, pero tenemos a una invitada que estuvo en el capítulo 5, creo que es la profe Meli. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien, Sebas? Rachel. Hola. Hola. Todo bien, gracias a Dios. Aquí otra vez, ¿Otra tratando de vez? resolver el mundo. No. Tratando de resolver el mundo episodio a episodio. Sí, ahí vamos, poquito a poquito. Sí, bueno, el tema de este episodio es igual, retomando un poco también el tema de sexualidad que queríamos tocar en este podcast. Y vamos por la parte de diversidad sexual, así que creo que es medio necesario, aunque es un poco lógico, conocer como el significado de qué es diversidad sexual. Ok. Bueno, la palabra básicamente nos lo está haciendo referencia. Ahora, la diversidad va a ser como ese montón de aspectos que conforman lo que es la sexualidad. Entonces, nos podemos referir como tal vez que es una manera inclusiva para poder integrar a todas las diferencias que hay dentro de lo que es el sexo o las orientaciones sexuales o la identidad sexual. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Bueno, sin la necesidad de especificar constantemente sobre el comportamiento o las características o estar puntuando mucho sobre esos aspectos. Entonces, podemos perfectamente decir que la diversidad sexual va a ser, ¿verdad? Como aquella referencia a las diferentes comportamientos, identidades, características sobre la sexualidad. Y como qué partes, digamos, como qué define mi sexualidad como en ese aspecto, o sea, como qué partes. Es que aquí, o sea, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre se los he dicho, el ser humano es un ser integral. Entonces, por ser integral, tenemos que tomar un montón de aspectos de los cuales componen al ser, ¿verdad? Entonces, anteriormente yo se he hablado mucho como sobre lo que era la identidad de la persona, como su estado eh, emocional, su parte física, cómo se relaciona dentro de la sociedad, etcétera. Entonces, para poder uno entender un poco sobre esas diversidades y el tema de la sexualidad, etcétera, y todo lo que de ahí en adelante empieza como a derivarse, tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, porque hay diferencias en cada uno de los aspectos, entonces la mezcla de ellos corresponde a que genere una identidad, genere una orientación o una expresión, etcétera. Entonces, es un tema como muy amplio, ¿verdad? Y tal vez para definir lo que es la sexualidad en sí, es esto, ¿verdad? Fenómenos, ¿verdad? Situaciones donde se encuentran, por ejemplo, las emociones, las conductas, prácticas asociadas a eso. Hay una búsqueda de emociones sobre la sexualidad. Entonces, eh, básicamente es esto, ¿verdad? Tomar todo en cuenta y hacer una sola, ¿ves? Entonces, igual Ujú. otra vez creo que les he explicado que somos seres sexuados, de una u otra forma nacemos con una sexualidad. Entonces, aquí tal vez el asunto es que eso es como de la parte biológica. Hay otros aspectos culturales, sociales, emocionales, etcétera, que entonces empiezan a moldear otras formas de sexualidad. Como le digo, la sexualidad, el asunto es que entonces, vea, vamos a ver. Acuérdense que yo les había explicado, bueno, en algún momento les expliqué sobre lo que era la identidad, ¿verdad? Que habían como Ujú. 4 componentes. Había un componente físico, ¿verdad? Que era como la autoimagen, había un autoconcepto, que era lo que yo consideraba de mi ser, ¿verdad? Y después estaba como mi amor propio, ¿verdad? La autoestima y también la autorregulación. O sea, cuánto yo me respeto, cuánto me amo y cómo me regulo dentro de la sociedad y los comportamientos. Al yo poder identificarme como un ser que se quiere, que sabe que está bien, que está mal, que está de acuerdo con su cuerpo, etcétera. Entonces, ya soy un ser completamente feliz, por así decirlo. ¿Dónde viene la confusión? Ok, cuando no estoy de acuerdo con mi identidad, cuando no me siento acorde con mi cuerpo,
con mi género, con mi autoconcepto, mi autoestima. Entonces ya aquí cuando no calzan todas, entonces ya hay una disconformidad, entonces tengo que empezar a ubicar qué es lo que me está pasando, ahora tengo que empezar a tratar de razonar ahí cómo me siento, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, etcétera. Entonces de ahí podemos derivar lo que ya viene siendo, ¿verdad? Género, identidad de género, lo que es sexo biológico, orientaciones sexuales, expresión sexual. Bueno, o sea, nosotros cuando nacemos nos tratamos de acoplar a la idea que la gente tiene de nosotros, como nacemos mujer o como nacemos hombre. ¿En qué etapa puedo yo empezar a identificar si de verdad yo me siento como la gente me ve? Esto es como, vamos a ver, es que como es un desarrollo, ¿verdad? Que va desde el nacimiento hasta el momento en que envejecemos, ¿verdad? Van a haber diferentes etapas de vida. Por ende, va a haber una cuestión de ambiente, va a haber una cuestión personal, etcétera, que me van a dar a entender ese punto de una u otra forma. Por ejemplo, hay mamás que expresan que sus hijos, desde que nacieron, ellos sienten, ¿verdad? O identifican que había algo diferente en ellos, en esa cuestión de la sexualidad, que se identificaban tal vez con otro género, etcétera, y lo percibieron desde muy pequeños. Entonces, el asunto que es una cosa es que los familiares perciban esto, y otra cosa es que la persona reaccione a esto y se dé cuenta y lo haga racional y entonces, ok, ya empezamos a tratar de entendernos, a vivirlo y después a desarrollarlo. Otras personas son tan naturales que desde pequeñitos se va marcando esto y simplemente son, y sus familiares o el ambiente lo deja hacer. Es aceptado tal y como es, entonces no le crea tanto conflicto el hecho de poder identificarse en algo porque le sale muy natural. Aquí tiene que ver muchísimo este asunto social, ¿verdad? Acuérdense que aquí lo que tendríamos que hablar es como del género. El género es una construcción social, es una cuestión cultural, es algo que se basa en el sexo, cómo nací, hombre o mujer, ¿verdad? Si tengo pene o si tengo vagina. Entonces, socialmente esto, ¿verdad? El género me va a, ¿cómo le digo? Me va a poner en un montón de situaciones de la vida donde todo se basa en esto, ¿verdad? Que era lo que después, más adelante, podemos hablar del sistema binario. Sos hombre, sos mujer, tenés que comportarte de esta forma o esto otro, que eso se le llamarían los roles de género. Como mujer se espera que usted haga esto y esto, y como hombre esperamos que usted haga esto y esto otro, ¿verdad? Entonces... Por haber nacido también, digamos, que el sexo le rige a usted el género, que en realidad no estaría, o sea, estaría muy en desacuerdo porque no necesariamente al haber usted nacido con órganos sexuales masculinos, su género va a ser masculino. Correcto. Por esto se da esa disconformidad, pero en algunos personas, porque, ok, yo puedo haber nacido con una vagina, pero tal vez mi género no corresponde a eso, me identifico de otra forma. Entonces, ahí es donde se da la diferenciación, es donde se crea tal vez el problema. Y problema entre comillas, porque es un asunto social, ¿verdad? Es una proyección social, porque tal vez la persona se puede identificar así y ser muy feliz así, pero tal vez la sociedad no lo acepta tal y como es. Entonces aquí ya es donde viene tal vez ese problema de poder equilibrar todo y que todo se dé de la mejor forma, ¿ves? Entonces ahí sí tendríamos que estar hablando del asunto de género. Una cosa es entonces el sexo biológico, que es el aspecto al nacer, ¿verdad? Si tenés pene o vagina. Y después tenemos lo que es género, que es esa construcción social, que también va a variar mucho como entre culturas, ¿verdad? Sí, 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 no, tiene que ver mucho también que ver con este sistema binario que lo mencionó, que siempre se ha acostumbrado a que o es hombre o es mujer, Ajá. que no hay nada en intermedio de ellos. En realidad, inclusive hasta en la propia Uh-huh. orientación sexual, que es algo que los adolescentes sí estamos como un poco más
bombardeados de información de qué nos atrae, a partir del sexo biológico, qué nos atrae, qué sí, qué no, nos vemos como un poco más en eso de qué nos atrae, qué sí, qué no, y podemos definirlo más de un poco. Sin embargo, el, esa parte de la identidad sexual del género, no, sí siento que está un poco más invisibilizado por ser algo tan culturalmente mal visto. Ujú. Aquí es que como, ok, vamos a ver, acuérdense que la identidad de género está relacionada con las vivencias como tal, ¿verdad? Cómo la persona se siente, cómo vive, ¿verdad? Cada momento de su vida. Y puede corresponder o no a este sexo biológico. Empieza a darse ese eso que decir, ¿verdad? Que está mal visto, etcétera. Es curioso porque hay muchas culturas muy antiguas que estos tipos de conceptos ya los tenían incluidos. O sea, culturas indígenas antiguas que ya tenían o ya comprendían estas diferentes formas de ser de la persona y ellos las incluían dentro de su cultura y todo, pero con la evolución de la historia, ¿verdad? Se fue dejando como un poco de lado y se dio mucho esta cuestión binaria y ahí quedamos, ¿verdad? Y ahorita como que se está retomando. Ahora que mencionabas esto de la adolescencia, aquí es una cuestión importante como de retomar porque se da esta necesidad de saber quién soy yo, ¿verdad? De reafirmar mi identidad o algunas veces hasta de reconocer mi identidad. Entonces es muy curioso porque se dan ese tipo de situaciones en las que, ok, empiezo a cuestionarme quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué quiero de mi vida, qué me gusta, si vestir de tal forma o vestir de esta otra, qué me hace sentir más cómodo. Entonces es muy como normal que en esta etapa, ¿verdad? De la vida, las personas entren en estas crisis porque tal vez de pequeñitos, como les decía, las personas lo notan y todo, algunos en un ambiente muy abierto son aceptados, otras familias simplemente silencio, lo callan o se hacen como los que no entienden. Pero en el momento de la adolescencia esto se aflora, ¿verdad? Porque estoy encontrando quién soy yo. Dime, Rachel. Entonces, ya hablando de la orientación, ¿verdad? Como cuando, en qué momento logro yo distinguir que hacia qué me siento atraído. Por ejemplo, yo he escuchado niños ahorita en estos momentos, niños de 8 años, 9, 10 años, que dicen, es que no, es que a mí me gustan las mujeres. Niños decir que le gustan las mujeres, o niños decir, no, es que a mí me gustan los hombres. Entonces, yo no sé si es realmente que ellos lo están diciendo porque así lo sienten o ha sido como por las modas y eso que ahora se ve un poco más metido en la sociedad. Entonces uno dice, estos niños, ¿cómo van a identificar si de verdad sienten esa atracción? Vean, aquí es cierto que hay una cuestión, como le digo otra vez, la parte social, cómo influye en el comportamiento de las personas. Y esto lo vemos montones, ¿verdad? Hay personas que cambian de 1000 formas por el hecho que no tienen muy claro su identidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren de su vida y todo eso? Entonces, andan como por 1000 situaciones de vida y ninguna encaja porque simplemente no están claros en esto. Yo sí creo que hay una parte ahí donde hay una influencia muy grande sobre estos temas, tal vez mal guiados, porque hay chicos, y sí, han pasado, de que se identifican, pero usted ve el trasfondo y se dice no. ¿Por qué? Porque como les digo, eso es una cuestión que se trae, ¿verdad? Que se va desarrollando conforme usted va creciendo. Entonces, lo más probable desde muy pequeño se van a dar cuenta que van a tener ciertos gustos hacia algunas, no sé, tipos de ropa o va a tener alguna afinidad con esos temas y salen muy naturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su inocencia no le permite mentir ni fingir ni nada de esto, ¿verdad? Simplemente sale O y van aflorando. exacto, inclusive también aclarar que por más diversidad sexual, cualquier orientación, cualquier género, todo no es algo como
que se trae, que se nace con, no es una enfermedad, digamos que también, Enfermedad jamás. sí, por eso que también socialmente se ha visto mucho que siempre dicen. Te vas a tener un tratamiento y te vas a curar de esta enfermedad, porque acuérdense que las enfermedades se curan, los trastornos no se curan, pero esto no es una cuestión tampoco de trastornos como de que hay, no sé, se le desarrolló, no, eso es una cuestión ya de su ser interior, de su esencia, es una cuestión con lo que se identifica, con lo que creo que definitivamente se nace, se trae. Pero aquí va lo que yo lo que le estaba tratando de explicar. Es tan natural y se sale tanto de su ser que no se finge, ¿verdad? Entonces, conforme vayan pasando sus etapas de vida, ¿verdad? Conforme vaya avanzando durante esas etapas, que lo explicamos hace poco en clases, ¿verdad? Entonces, cada una de esas etapas va a ir variando dentro de su integralidad, dentro de sus relaciones sociales, dentro de la parte afectiva, dentro de su sexualidad, dentro de su físico. Entonces, lo que pasa es que van a ir cambiando. Entonces, vamos a ver un chico que tal vez desde muy pequeño tiene cierta afinidad, ¿verdad?, hacia lo femenino, etcétera, y se le permite y ahí vamos, ¿verdad? Pero cuando tal vez llega la adolescencia, como tiene que empezar a averiguar quién soy yo, mi identidad, lo que me gusta, y por ende, dentro de la adolescencia, encontrás esa química hacia ciertas cosas, ¿verdad? Ok, no veo tan atractivo las chicas, veo más atractivo los chicos, o no me siento tan cómodo con esta ropa, me gusta más andar una ropa holgada, o no me gusta expresarme de esa forma, quiero expresarme de esta otra forma diferente. Entonces, por tener ya ese desarrollo del criterio propio, de ser más razón, usar más el razonamiento, por así decirlo, entonces ya empieza a buscar, ¿verdad?, el camino, a definirse y a poder expresar esto que siente, porque es una necesidad poder expresar lo que usted siente, ¿verdad? Al contrario, no serías un ser feliz. Sí, como este caso que acaba de dar, de que de chiquitos la familia es como, ay, es que yo lo veo muy afinadito, muy femenino, que aquí, que allá. Y yo no sé, yo no me imagino en la confusión en la que una parte de la familia le dice que va a ser gay, se le nota que aquí, que allá, y a veces de forma de desprecio. Y otra parte de la familia que es, no lo ate, va a ser femenino, nada más, va a ser finito. O sea, esa persona, la confusión que empieza a crear en su cabeza como, ¿y qué soy? Es que o sea, realmente, ¿qué voy a hacer? Ya le estás creando ahí un problema por el hecho de que, primero, la crítica, o sea, todo ser humano tenemos un cierto dolor ahí sobre las críticas. Entonces, cuando te hacen una crítica, por más que usted quiera tomarlo de una forma positiva, tienden a ser como incómodas, porque están hablando de usted. Ahora, siendo adulto, podríamos entender algunas críticas y todo, y no aceptarlas y hasta pelearlas. Pero un ser tan pequeño, ¿verdad?, un chico tan cortado, estar señalándolo, estar criticándolo, o estar imponiéndole ciertos comportamientos que no son de su ser, esto, por supuesto, va a generar un problema. Porque también es la poca aceptación de la familia, ¿verdad? Que a pesar que tal vez ven en la situación muy evidente, está rechazando algo que es propio de él, ¿verdad? Entonces, no es como lo más correcto. Inclusive, digamos, ese mismo hecho de que que hay una división familiar de que, es que es afeminado o algo así, no todas las personas de la comunidad LGBT, digamos, si un hombre es gay, no necesariamente tiene que ser afeminado. Es que aquí es ese punto, ¿verdad?, donde hay como una ignorancia social. Sí. Y bueno, y es que también es generacional, ¿verdad? Porque esos conceptos que vemos hoy en día, que se han desarrollado tal vez en el siglo XIX, no sé, bueno, en que hace poquito están como surgiendo mucho concepto, por así decirlo, que dejan claro todas esas tipos de formas de ser o necesidades o orientaciones, etcétera, no sé. Antes no existían, entonces no teníamos una forma de cómo explicarlo realmente cómo era. Entonces, la gente ignora este tipo de conceptos
O sea, una cosa es que a mí me gusten las mujeres, pero no quiere decir que yo quiera parecer un hombre. O puede ser que yo exprese mi forma de ser de cierta manera, pero esto no implica que yo tenga otro gusto. Entonces, ahí es donde se da como ese choque, porque una cosa es como la gente lo vea, ¿verdad? Y como la gente lo entienda, y otra cosa es realmente como es. Como usted dice, una persona que es homosexual no quiere decir que tenga que comportarse de X forma o que tenga que, porque es una cuestión, como les digo, esencia, ¿verdad? Y esos otros conceptos aclaran ese tipo de cosas. Yo he escuchado estos comentarios como, por ejemplo, en el caso de una pareja lesbiana, que a veces hay una que es un poco menos femenina que la otra, ¿verdad? Entonces dicen, pero es que si son lesbianas, ¿por qué busca a alguien que parece hombre? No supone que le deben gustar las mujeres. Entonces yo digo, quizás es algo que no es superficial o que ellas andan buscando en otra mujer, ¿verdad? Entonces también son como los estereotipos hacia las diferentes ramas de la identidad de género que ha surgido, ¿verdad? Es que ahí es donde les digo, si la gente desconoce el concepto o las mezclas que pueden haber, ¿verdad? Porque mezclas me refiero a eso, ¿verdad? Que yo puedo ser, no sé, homosexual, pero no quiero parecerme a mi género contrario, o no me gusta comportarme de esa forma, simplemente, ¿verdad? Entonces, si no entendemos esos otros conceptos, no vamos a poder entender ese tipo de relaciones, no vamos a poder entender cómo es su vida diaria, cotidiana, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, porque la gente como que se ha encasillado en que si es lesbiana, entonces esto, si eso es, ¿qué? Gay, tiene que ser esto u otro, ¿qué? Y no, como le digo, es una mezcla porque somos seres integrales, entonces al ser integrales vamos a tener un montón de situaciones diferentes, que es lo que la gente tal vez no entiende y critica, y lo critica porque no entiende, ¿verdad? Sí, inclusive como estábamos mencionando antes, este sistema sexual binario y también esto que tiene que ver con los roles de género, de que si usted biológicamente nació hombre, se identifica como hombre, ya va a la parte de color azul, jugar fútbol, ser un poco más rudo, y si usted le gusta, por ejemplo, la danza, que se ha visto que se atribuye mucho al sexo biológico femenino, ya es que usted se quiere parecer a una mujer y si su orientación sexual o su atracción es hacia otro hombre, mira, siento que hacen como esta igualdad de que si a las mujeres les gustan los hombres y hay hombres que les gustan los hombres, entonces hay hombres que quieren parecerse como mujeres, entonces son más afeminados. O en caso de las mujeres, pues al revés. Entonces se crea esta gran confusión de que inclusive ahorita hay personas adultas que entienden la homosexualidad, pero no entienden la transexualidad, porque les causa mucho como tienen que acomodar mucho siento yo, los estereotipos y los argumentos y todo, porque una persona transexual es una persona que biológicamente nació con un sexo, pero su identidad es diferente y trata de que corporalmente se ajuste a su identidad. Entonces, esa parte sí siento que que a la mayoría de las personas aceptan la atracción a sexos, pero no concuerdan con esa parte del sistema no binario de la sexualidad. Ahí es como les digo, es porque es una cuestión muy cultural, ¿verdad? Porque nacieron dentro de esta ideología, ¿verdad? De esta creencia, y entonces y cuesta como sacar un poco, ¿verdad? De ese sistema ya creado, bueno, como lo entendías, y empezar a tratar de entender esta otra situación, ¿verdad? De los no binarios, que lo que hace es que trata de como no incluir, ¿verdad? Simplemente los dos géneros, sino que hay otro tipo de diversidad. Esto de los transgéneros, ¿verdad? Los transexuales, el género fluido, ¿verdad? Y todos estos otros, que como les digo, o sea, una cosa es
cómo me veo, cómo me percibo, otra cosa es cómo me siento, otra cosa qué es lo que me atrae. Y entonces toda esta mezcla hace un ser diferente, ¿verdad? Una individualidad en cada uno. Entonces es lo que no entendemos. Aquí tal vez lo más fácil de decirle a las personas es como, hey, tal vez a usted le gusta vestir muy bien, pero tal vez le gusta hablar muy mal y le gusta crear, no sé, bueno, cocinar, pero tal vez le gusta mucho el fútbol, pero, o sea, tenés muchas características combinadas y eso te hace ser, ¿verdad? Te hace persona, te hace diferente al resto. Entonces tenemos que entenderlo de esa forma, ellos son igual, ¿verdad? Les gusta vestir de una forma, les gusta expresarse de otra, les gusta, por ejemplo, sentirse de X forma, les gusta a las personas de tal sexo, o no les gusta simplemente una persona de ningún sexo, ¿verdad? Porque también es válido. Entonces, esa, como yo soy así, ¿verdad? De diversa, con mis gustos, mis tendencias y todo, esas personas también. Entonces, ahí es donde tal vez la gente pueda entender que así como mi esencia es esa, ¿verdad? Con esa diversidad de características y gustos, etcétera, estas personas no binarias también tienen sus características y una esencia que es diversa. Y también, bueno, hay que entender que ahorita estamos en un momento donde esto se está empezando a ser más parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchas personas ahorita lo están viendo de normal, pero aún está el tema tabú para unos, que es cuando uno se topa con gente que hace comentarios que realmente no tienen ningún punto, por decirlo así, pero ellos nada más dicen como es que no son normales, es que están enfermos y esas cosas. Y realmente uno piensa que ya en este momento ellos deberían como aceptarlo un poco. Quizás no apoyarlo, pero al menos aceptarlo y no criticarlo, ¿verdad? Esto es que es como, ay, por Dios, es que aquí es donde entra lo que es la tolerancia, el respeto. Y para tanto, de un lado para otro, eso sí yo lo tengo y siempre lo digo muy claro. Es tanto exijo tolerancia y respeto como también lo doy como lo exijo, ¿verdad? Porque estamos en un planeta donde hay que convivir entre todos, ¿verdad? El asunto es que aquí también, como les digo, intervienen creencias que son como adquiridas por una situación de roles familiares, religiosos, ignorancia. Bueno, hay un montón de situaciones que hacen que las personas opinen de ciertas formas, ¿verdad? Algunos con mucho criterio, ¿verdad? Uno dice, bueno, ok, mira, por lo menos leyó o entendió o expresó lo que creía, tal vez no lo compartía, pero fue respetuoso. Entonces uno dice, ok, sí. Hay personas que simplemente critican sin conocer, critican tal vez cerrados en sus creencias, ¿verdad? No van más allá. Ahora, sus creencias o lo que usted considera está bien, como les digo, no importa. El problema es que tal vez no te tomes el tiempo para entender un poco la otra parte. Lo puedo respetar la otra parte, aunque yo no la comparta. Y eso no me hace ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, es como esa parte social, ¿verdad? Que te inculcaron, entonces te basas en eso. Y si la religión te afirmó algo, entonces más te amarras a esa idea. Y si tienes miedo sobre cómo esas personas son, entonces no averiguo, no les hablo, no nada, entonces sigo metido en esa burbuja, entonces me vuelvo intolerante y entonces tiendo a hacer ese tipo de críticas, hasta comportamientos, ¿verdad? Porque tenemos a esta gente que es los fóbicos, ¿verdad? Que no, y actúan y maltratan y agreden de una forma increíble simplemente porque no son tolerantes o tienen miedo, ¿verdad? A ese tipo de cosas. Pero lo más razonable es que las personas
entiendan, toleren, respeten, para poder vivir un poquito más en armonía, porque la verdad, les cuento que me pasó en un trabajo por ahí, me pusieron como en una crítica ahí, como no quiero como que hablen del tema, una cuestión así, y yo como, o sea, que sepas sobre el tema no te quiere decir que, que sus creencias, ¿verdad?, tan arraigadas o sus gustos o lo que sea, sean violentados o se los estén imponiendo. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Sí, que usted comunique algo no quiere decir que, digamos, usted, bueno, ahorita con este episodio que nosotros estemos hablando de esto, no quiere decir que la persona que lo escuche tiene que adoptar No, nuestra forma de pensar, inclusive con la parte de la no. tolerancia o de los prejuicios que han estado generacionalmente. Hubo un experimento donde pusieron a 5 monos dentro de un hábitat, digamos, que ellos estaban bien, tenían los recursos para seguir desarrollándose y todo, y pusieron como un racimo de bananas y una escalera. Entonces, uno de los monos sube y apenas toca la banana, los científicos que están haciendo el experimento encienden las llaves de agua de emergencia y le rocía agua, entonces ellos se asustan y todo. Sube otro mono, cada uno sube los 5 monos y pasa lo mismo. Entonces, quitan a uno de los 5 monos originales y meten a un mono nuevo. Y cuando el mono nuevo ve las bananas, y trata de agarrarlas, y pasa otra vez lo del agua, y así van sucesivamente, van eliminando monos que estaban por monos nuevos, y ya cuando llega al punto de que es los 5 monos que están dentro del hábitat, ninguno estuvo al primer momento, ninguno de esos 5 monos experimentó el agua, pero ya cuando ven que un mono trata de subir por la escalera, lo golpean y lo bajan porque el de atrás me dijo. Sí. El que estaba antes me dijo que no No lo es hiciera. eso, pero sí, es una situación que al final fue aprendida, es un rol aprendido, es un comportamiento aprendido y que no le permitió a los demás, por experiencia propia, experimentarlo y poder entender qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Esto pasa a montones. Hay mucha gente que hacen críticas sin haber experimentado nada, ¿verdad? Sin haber leído, sin haberse informado, sin haberse tomado una taza de café con una persona diferente a usted, ¿verdad? Entonces, entonces no tienen esa capacidad de poder criticar, ¿verdad? De una forma muy que se llama equilibrada, que usted diga, bueno, tienes de dónde sacar información o poder expresarlo. Por eso les digo, esto tiende a ser, ¿verdad?, generacional, se pasan de un lado a otro. Igual las personas no precisamente tienen que compartir eso, pero cuando ves a la persona como ser humano, como persona, las cosas cambian definitivamente, porque si dejas de lado su sexualidad, porque a mí no me interesa su sexualidad, o sea, ¿por qué me tiene que incumbir si va o viene, con quién, ¿verdad? No es una cuestión que me tenga que importar. Entonces, cuando ves a la persona, como ser y la tratas como tal, ese otro tipo de cuestiones tan individuales y privadas de cada quien, ¿verdad? Íntimas, se dejan. Y entonces vivís en paz y en armonía y armas vínculos con personas muy buenos, ¿verdad? Excelentes. Sí, inclusive Pero, esto de que que la gente no se informa sobre es que el sistema el sistema sexual no necesariamente es binario, que existe una gran combinación de que hay personas que se sienten atraídas por la persona, no por los rasgos biológicos sexuales, que usted puede ser un poco femenino y ser una persona heterosexual, que si es una persona heterosexual puede usar ropa femenina, porque ahorita está este gran movimiento de que la ropa no se le atribuye un género que está muy socialmente arraigado, que ahorita siento que nuestra generación o que los adolescentes estamos tratando de
evidenciar que existen tantas mezclas y tantas, como justamente la comunidad que sobrelleva todo esto, que es el LGBT, tiene tantas letras que es por lo mismo, existe una gran diversidad, existe una gran cantidad Al de... final yo creo que no deberían existir tantas letras y tanto todo, porque como le digo, hay cosas que a mí no me incumben. O sea, a mí no me incumbe la sexualidad de alguien si anda o no anda, o sus preferencias o lo que sea. Simplemente tengo que aceptarlas tal y como es, ¿verdad? Entonces, No tengo por qué estar yo, sí, y siento que lo yo hablamos. así, bueno, y yo así, o sea, ¿qué me Ujú. afecta a mí de que vista de esa forma? Y aún así hay personas que no lo van a aceptar, pero al menos que los respeten. Simplemente no los sumarlos ni restarlos. Si usted está ahí, nada más existe en la vida de esa persona, no lo sume ni lo reste, nada más respételo. Pero el asunto es ese, ¿verdad? Tener que llegar a tanto como para que las personas o todos entendamos que hay cosas que no me tienen que incumbir, por ejemplo, como les digo, esto, y repito, como la sexualidad, o si quiere vestirse de tal forma, o si anda aquí o anda allá, o sea, mientras que pague sus impuestos, haga sus cosas que tiene que hacer en el trabajo, mientras no le haga el mal a nadie, ya ese tipo de cosas no tienen que ser tan escandalosas, porque es una Ujú. cuestión personal, es algo de cada quien, no tiene que molestarme en la forma de su expresión, porque lo más seguro yo me expreso de mil formas y hay gente que no le agrada que yo me exprese así. Entonces es ese asunto de que, por supuesto, han tenido que hacer muchas luchas y todo el asunto para que tal vez en algún momento lleguemos a ser así, ¿verdad? Que Es ya que, no importa. exacto, eso sí le iba a decir, que siento que han puesto bueno, en este caso tantas letras, no han tratado de etiquetar tanto algo para que ya en un futuro la sociedad no tenga que usar esa etiqueta, porque ya ahorita sí siento que hay un gran movimiento que dicen, yo por qué tengo que estar expresando mi orientación si en realidad si a mí me gusta una persona me tiene que gustar a mí y listo. No Es que tengo... es algo personal, como le digo. Ujú. Eh, eh, no sé, es una cuestión, como le digo, es algo de cada ser. No tengo que andarle diciendo a todo el mundo que me gusta o que no me gusta, porque el mismo camino de la vida te va a definir y afinar, ¿verdad? Con ciertas personas y dentro de la comunicación y otro montón de cosas, te dar cuenta que, ok, esta persona es similar a mí, siento atraída sobre esta persona, y esa persona me acepta tal y como soy, perfecto, nos relacionamos. Pero sí, tal vez todavía falta mucho como para que eso pase, Hay que porque romper, sí siento que hay que romper por, muchos moldes, porque inclusive hay una gran cantidad, bueno, en este caso siento que los hombres que se evidencia un poco, que ya es cuando un hombre hacia otro hombre le demuestra afecto, es como ya así muy despectivo, como, yo no soy gay, y ya es como, pero entonces ¿por aquí qué viene interrelaciona un rol con otro? porque tenemos esta expresión, ¿qué se llama? Esta situación de género, los roles que ha impuesto la sociedad. Entonces, el momento que la sociedad deje de ser deje de estereotipar tanto, deje de ponerle tantos etiquetas y roles a todo, entonces se va a poder avanzar un poco más. Ahora, aquí también interviene esto del machismo, ¿verdad? En ese ejemplo que estás dando, porque una persona que le han metido en su cabeza que ser hombre, muy macho, no puede llorar, no puede expresarse, afecto, no puede verse débil, no puede. Entonces, si todo el tiempo te han metido en la cabeza, es muy difícil que vaya a expresar afecto en algún tipo de situación física, así un abrazo, no sé. Eh, entonces, por supuesto, lo que va a reflejar, entonces a dar un rechazo por un montón de situaciones. Y el hecho es que entonces hay que empezar otra vez modificando todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No recuerdo dónde había visto como este ejemplo, dónde había escuchado, no me acuerdo, pero pongamos el ejemplo de que va una mujer caminando por la calle y un hombre hetero, ¿verdad? Que digamos que ha tenido un tipo de crecimiento en el que él ha visto que a la mujer le chiflan, le dicen cosas y eso está bien. Entonces, a la hora de ser el objetivo, que cambien los roles, que sea un hombre homosexual el que le chifle a él, ya ahí el mae sí se altera y dice, pero qué asco, respéteme.
Sí, sí. Es por esto mismo que hablamos. Si se cambia el rol, sí siento bueno, también abarca mucho esto de la diversidad, pero en esta parte de los roles, que es como yo me comporto y todo, si se intercambiaran los roles ya socialmente adquiridos de que las mujeres, tenemos o se tiene la costumbre a pensar que las mujeres son menos que los hombres y todo, se invierte ese rol donde los hombres son en realidad los discriminados, se cambiaría mucho este gran pensar y este gran Pero, rol que existe, porque sí se han pero, roto Pero yo, muchos moldes del sexo biológico, que puede existir muchas otras gran diversidad, que hay personas que nacen biológicamente con los genes que tienen tres cromosomas X o dos cromosomas X y uno Y o dos Y y uno X o o el mismo género que no se sienten, son intersexuales, demisexuales, etcétera, la misma orientación, los pansexuales, los bisexuales y todo esto, pero sí en la manera de comportarnos no se ha podido quebrar esto de que un hombre en la sociedad no tiene que ser macho, no tiene que verse fuerte, que en realidad las mujeres pueden ser fuertes, o sea, este levantamiento. yo creo que ahí pasa algo que no, eh, ¿cómo le digo? Es que decís que si cambiáramos, ¿verdad? Como los roles, los estereotipos y todo esto, ¿verdad? Que fuera al contrario, caeríamos creo que otra vez en el mismo problema, porque le estamos dando vuelta al problema. Y esa no es la idea, ¿verdad? No, de nada vale que, por ejemplo, cambiemos el rol del hombre y de la mujer, ¿verdad? Eh, como en el sentido del machismo, el feminismo, porque entonces estaremos cayendo que no arreglamos el problema, simplemente le estamos dando vuelta a la situación. Aquí creo que el asunto es ese, empezar a tratar de hacerle entender a las personas que, que tengo que respetar el ser de cada quien, la forma en que se expresa y que vive. Como le digo, tal vez en algún momento ya no necesiten letras ni nada, simplemente seas un ser libre de poder expresarse, poder hacer lo que le gusta y sus preferencias, etcétera, sin importar el género o la atracción sexual o ninguna de esas otras cosas. Pero es que va a ser como un camino un poco largo porque tenemos que empezar a modificar el pensamiento de todas las personas. ¿En qué sentido? En cosas básicas como esto del poder, en eso de yo puedo más o yo soy mejor o hay un género mejor que el otro o tenemos que entender que todos tenemos características, todos tenemos formas de ser que de una u otra forma se acoplan y son necesarias tanto en una relación, ¿verdad?, entre personas como en el sistema. O sea, yo podría ser muy buena en algo, pero tal vez no tan buena en otra cosa y otra persona sí. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, cuando trato de yo enseñarle a mis hijos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, entonces vamos a mejorar, porque entonces yo ya no estoy viendo a los demás por encima, los estoy viendo por igual, ¿verdad? Y empiezo a aprender a valorar y respetar, entonces convivimos de una forma más equilibrada, con más paz. El asunto es ¿verdad? Que tengo que estar consciente de que son seres humanos diferentes a mí, como hay otros montones, ¿verdad? Que digamos que son iguales a uno y uno no comparte lo que hacen, ¿verdad? Ni sus creencias. Entonces yo creo que más o menos por ahí es como donde tenemos que tratar de empezar, ¿verdad? Sí, A cambiar eso. inclusive como para ir cerrando, sí he escuchado sí, varios comentarios bueno, en videos que por qué hay tantas marchas de diversidad en junio, en julio, en Estados Unidos y en todo el mundo, aquí en Costa Rica siempre hay, porque supuestamente ya la inclusión está. El problema es que, por ejemplo, la comunidad LGBT está prohibida en 74 países y en esos mismos 74 países tienen pena de muerte. Para simplemente el hecho de darle la mano a la persona con la que usted está atraída, o si se quiere expresar de una manera libremente, sí creo que como lo estaba diciendo la profe, va a ser una lucha bastante larga entender que
mi sexo no define mi género no define mi orientación sexual no define mi rol de género. Todas estas son parte de mi identidad, pero al mismo tiempo ninguna está, ninguna define a la otra y puedo ser un ser integral, como lo hemos dicho desde el primer episodio, que todos tenemos tantas facetas que no nos podemos meternos en una sola. No podemos simplemente decir, no, es que él es afeminado, pero esto y esto y esto. No, pues, o sea, hay tantas otras partes que hay que ver y tantas otras partes que analizar y tantas luchas para llevar, si usted lo comparte o no lo comparte, esta parte de la diversidad o de la comunidad, pero sí creo que entre todos compartimos que hay que respetarnos entre todos y esa es la gran lucha que entre todos los movimientos activistas están tratando de pelear, tanto las personas de la comunidad, los movimientos feministas y los movimientos de la diversidad, es que tenemos que respetarnos entre todos. Correcto. Como le digo, hay valores primordiales, ¿verdad? Entonces, como le menciono, tanto un lado como el otro tiene que respetarlos, ¿verdad? Ponerlos en práctica, esos valores también, y ser tolerantes, como le digo, en ambos bandos, porque es tanto el que se tiene que adaptar como el que ya se adaptó, como el que quiere cambiar o como el que ya cambió, ¿verdad? Entonces, es primordial, ¿verdad? Esos valores, el respeto, la tolerancia para tener una convivencia en paz, una convivencia bonita, porque al fin y al cabo, como le digo, vivimos en el mismo lugar, es una isla gigantesca, ¿verdad? No podemos irnos de este mundo a otro por intolerantes y tenemos que aprender a ir con eso y a comportarnos con eso y tener esa convivencia de paz, ¿verdad? No podemos andar por la calle discriminando, agrediendo, simplemente porque los demás piensan diferente a mí y no, jamás. Y como digo, sí es una lucha que va a ser un poquillo larga porque así como duraron muchos años para llegar a estas ideologías, va a requerir también otro montón de años para poder modificarlas o cambiarlas. Entonces, será una cuestión constante, ¿verdad? Sí, no, más bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y hablamos así un poquito de todo, pero sí siento que quedó muy clara la idea que existe una gran gama de cómo usted se puede identificar sexualmente y si usted se siente perdido en este camino de qué me gusta, qué no me gusta, cómo me siento, qué no me siento, cómo me comporto, sí apoyar a que investigue y sí apoyar a que busque, no lo quisiera decir como ayuda, pero sí una guía para que usted defina también sus gustos y todo, porque en la adolescencia es una etapa en la que se tiene que definir muchas cosas al mismo tiempo. Y puede Entonces, ser muy confuso a la vez. ajá, sí, puede ser demasiado confuso. Entonces, sí, lo principal sería que las personas se aclaren, ¿verdad? Se aclaren qué es lo que quieren, cómo se sienten, quiénes son, cuáles son sus valores, cómo se identifican, si mi cuerpo, ¿verdad? Lo quiero tal y como es, y no, y empezar a trabajar esas cosas, buscar ayuda, pero ayuda en ese sentido que decís, ¿verdad? No porque sea una enfermedad expresiva, sino una guía donde me ayude a aclarar este tipo de ideas, de situaciones por las que estoy viviendo, porque entonces me ayuda a poder definirme realmente como es y después a partir de ahí poder desarrollarme, ¿verdad? Como ser. Que no 3 o 4 años después ya no sé ni dónde meterme o cómo expresarme o no sé si está bien o está mal, sino que es ya empezar como a trabajar eso, a definirse todo el asunto para que tener una mejor calidad de vida, porque al fin y al cabo eso es calidad de vida, ¿verdad? El hecho en que usted mentalmente ya esté claro con todo lo que usted quiere y aún así nunca estamos claros, ¿verdad? Siempre recaemos en algunas necesidades, en otros cambios que hay que hacer durante toda nuestra vida, pero es muy diferente tener que hacer cambios sutiles que no tener que reestructurar todo porque siempre me privé de lo que yo sentía, de lo que yo creo que era, pero que la sociedad tal vez o la familia no me permitió expresar. Entonces sí.
Más bien, muchísimas gracias a Rey también por participar y a la profe Meli también por hacer este segundo episodio. Mucho gusto. Más bien, ahí estamos, ¿verdad? Cuando quieran, seguimos tocando temas. Sí, más bien, ahorita estamos, bueno, las personas que nos escucharon en YouTube, estamos en Spotify y en un montón de plataformas. Los que nos escucharon en Spotify, estamos en YouTube y también Y todas las demás, todas las otras. sí, todas las otras, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Anchor, estamos en todas. Y ahorita nos estábamos uniendo recientemente a TikTok para subir un poco como las cortos de los episodios para que si les interesa lo vayan y los escuchen. También nos pueden seguir en Instagram, en Sebas y Fer Podcast, y ahí nos pueden comentar cómo les pareció el episodio, qué temas quieren que habláramos, si quieren que hablemos un poco más a fondo de esto de la diversidad sexual, más saber sobre orientaciones y de todo. Pero pues sí, nada, más bien muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias, adiós. Chao.